de una acción de amparo que ha sido validada en forma rara, extraña, sospechosa en favor del expresidente García, cuando precisamente ya se estaba a vísperas de que el informe de la mega comisión investigadora presidida por el congresista Sergio Tejada tenía que ser sometida a análisis, deliberación y decisión en el Pleno del Congreso, y con ello prácticamente llevar a una acusación constitucional al expresidente García, algunos ministros de Estado y funcionarios de su segundo gobierno. Todo prácticamente ha quedado anulado si esto no es apelado y si esto, en todo caso, si se lleva a una segunda instancia, se sostenga y se ratifique lo que ha salido como fallo judicial, que ha sido totalmente sorpresivo, considerando de que el Poder Judicial, a través de sus trabajadores, están en una huelga indefinida. Pero bien, estamos en comunicación telefónica con un erudito, con una persona con una vasta trayectoria como profesional del derecho, formado, graduado en universidades del extranjero, con experiencia de haber sido juez penal y de haber tenido también una amplia y vasta experiencia académica como catedrático en universidades de la ciudad de Lima. Nos referimos al doctor Guillermo Olivera Díaz. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto y una satisfacción nuevamente tenerlo en contacto y en comunicación con los oyentes del programa Comunicándonos de Radio La Estación de Tacna, que simultáneamente se escucha también a través de Internet para Tacna, el Perú y el mundo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Miranda. Encantado de escucharlo y absolver sus preguntas. Quisiéramos, por favor, como una introducción, doctor Guillermo Olivera, que nos dé a conocer su amplia trayectoria y su experiencia como juez, que usted ha desarrollado esas labores en el Poder Judicial. Bueno, encantado. Yo soy abogado egresado de la Universidad de San Marcos. Tengo 42 años en el ejercicio de la profesión. Durante toda mi vida he sido catedrático universitario en diversas instituciones superiores del país. Por ejemplo, la Universidad de Villarreal, la Universidad de San Marcos, Garcilaso de la Vega en Lima, San Martín de Porres y la Escuela de Oficiales de la PIB. Como usted lo ha referido, también he tenido estudios de posgrado en el extranjero. Soy egresado de la Escuela de Quirología Clínica de Roma, en Italia, y también de la Cambridge University en la ciudad de Cambridge, en Inglaterra. Juez penal titular de Lima, autor de muchos libros, y bueno, siempre ejerciendo la defensa en el campo penal. Y ahora pues estamos asistiendo a esta entrevista acerca de lo que usted ha dicho, un revésón político, que de repente más bien hay que llamarlo terremoto. Claro. Porque es de grado 9 lo que ha hecho este juez. En mi concepto, un fallo penal prevaricador. A ese respecto quisiera aclararle, porque acabo de escuchar que usted se refería a una acción de amparo. Voy a explicar lo siguiente. No se trata de una nueva demanda de amparo que haya interpuesto Alan García. Tampoco se trata de que el juez del 5º Juzgado Constitucional de Lima haya dictado una nueva sentencia. No. Esta es una vieja acción de amparo que se planteó en marzo del año 2013 y que se sentenció por el 5º Juzgado Constitucional de Lima el mes de septiembre del año 2013, en donde se declaraba la nulidad de ciertos actos procesales cumplidos a partir de marzo del 2013. Se entiende hasta la fecha de interpretación de la demanda, se entiende hasta la fecha de expedición de la sentencia, que es septiembre de 2013. Ese fallo, esa sentencia, se encuentra en este momento en ejecución. Se llama en derecho periodo de ejecución de sentencia, es decir, del cumplimiento del el juez ha dispuesto. Lo único que tiene que hacer el juez es hacer cumplir el fallo anterior, no otra cosa. Pero en este caso, el terremoto terrible es que este bendito juez, por no decir otra cosa, de lo contrario, ha dictado 3 nuevas nulidades que no están contenidas en su sentencia de septiembre de 2013. Señores, ni siquiera han sido pedidas en la demanda de amparo por el demandante Alan García Pérez. Ha dictado
tres nuevas nulidades ajenas a todo el proceso. Una, está declarando la nulidad de la citación a declarar a García el 4 de octubre del año 2013, memoricen la fecha. Está declarando la nulidad de la declaración de García del 30 de octubre del mismo año. Y como si eso fuera poco, está declarando la nulidad de los 8 informes finales de la mega comisión. Si eso nunca fue motivo, señor Miranda, de la demanda de amparo de marzo de 2013, no puede ser motivo de la demanda de marzo de 2013 algo que no había sucedido aún, como me refiero a la citación del 4 de octubre. ¿Cómo puede declarar un juez constitucional en una sentencia de septiembre, frente a una demanda de marzo, una nulidad de una citación de octubre? Si ese mes todavía no había llegado al momento de la demanda, ese mes todavía no ha llegado en el momento de la sentencia. Lo único que tiene que ejecutarse es lo que se haya ordenado de forma completa en la sentencia, pero aquí de contrabando y de contrabando prevaricador, lo cual es una monstruosidad jurídica, está en ejecución de sentencia declarando tres nuevas nulidades, las referidas, que nunca fueron demandadas ni son motivos del fallo primigenio o sentencia de septiembre de 2013. Esto no puede hacerlo jamás ni nunca un juez en ejecución de sentencia. Me explico. Si yo lo demando a alguien para que me desocupe un inmueble porque no me paga la renta, gano el juicio y el juez ordena la devolución del inmueble, en ejecución de sentencia, lo único que tiene que hacerse es expectorarlo al inquilino que no paga, porque así lo manda la sentencia. No puede en ejecución de sentencia añadirse también expectórelo del inmueble segundo, también expectórelo del inmueble del vecino, que él también es inquilino de ese inmueble y debe la merced conductiva. No se puede añadir en ejecución de sentencia tres nuevas nulidades de tres nuevos actos procesales. Lo que ha hecho mi concepto no tiene ningún efecto legal, no tiene valor alguno, por cuanto el juez en ejecución de sentencia no puede dictar una nueva sentencia sin que haya demanda. Nunca ha habido, por favor, la demanda de la nulidad de los informes de la mega comisión. Nunca. Entonces, ¿cómo puede dictar el juez en marzo del 2014 frente a un pedido de enero del 2014 de Alan García? Por supuesto, un pedido totalmente, llámele calculador, protervo, de la calaña pues de Alan García, ¿no? Disculpe por el monólogo, encantado de absolver alguna pregunta en concreto, muy bien. No, al contrario, doctor, más bien yo le agradezco que usted haya sido tan didáctico y que lo haya graficado el análisis de una manera muy entendible y muy digerible, por decirlo de alguna manera. Esto que usted nos está explicando y que nos está haciendo prácticamente una exposición magistral, es gravísimo lo que usted está poniéndole descubierto. O sea, aquí se ha consumado un acto prevaricador de este juez que ha ido más allá de lo que estaba establecido en el proceso, digamos, primigenio. Y con razón que hay que recordar de que el congresista Sergio Tejada, presidente de la mega comisión investigadora, señaló que en el primer fallo, donde se pidió que se anulara una de las comparecencias del expresidente García, a esto se ajustaron y ellos dieron ya prácticamente por arreglado el asunto, pero nunca se iban a imaginar que este juez iba a ir más allá en los extremos pues de lo que estaba considerado en la primigenia demanda. Eso es lo que usted nos ha explicado. Fíjense, en efecto, algo adicional. La sentencia de septiembre de 2013, en efecto, anula una declaración de García, una declaración que en la demanda se dice, y en efecto también se anula la forma como la mega comisión había notificado a García, y le ordena, repone las cosas al estadio anterior, es decir, cite de nuevo a Alan García y escúchelo de nuevo. Eso lo ordena en septiembre el juez. La mega comisión cumple ese mandato judicial y el 4 de octubre del año 2013 cita de nuevo a García. Y el 30 de octubre
Alan García, obediente, disciplinado, concurre a la mega comisión y declara de nuevo. Si es que hubieran, señor Miranda, vicios procesales en esta nueva citación del 4 de octubre, es que se hubieran realizado vicios procesales pasibles de nulidad en la declaración del 30 de octubre, el bendito Alan García debió plantear una nueva demanda de amparo y no pedirlo en ejecución de sentencia de una demanda anterior que también se incluya las nulidades de esta citación del 4 de octubre. El juez, al ver que hay un pedido malicioso, temerario, de la parte, no solo debió multar a este pedido temerario, decía Alan García y a los abogados, sino declararlo inadmisible, porque en una ejecución de sentencia el demandante o actor y sus abogados no pueden pedir que se declare la nulidad de actos nuevos, pero sí lo pidieron. Y el juez, como es seguramente aplistón o filoaplista o cosa parecida, porque para estos asuntos es lo mismo, o venal o prevaricador, lo que ha hecho es, en ejecución de sentencia, sin que haya una nueva demanda, sin que haya un nuevo proceso de amparo, dictar una resolución que no es una sentencia, es una resolución en donde añade esas 3 nulidades. Esto es realmente prevaricador. En mi concepto, el Consejo Nacional de Magistratura debería abrir de oficio investigación preliminar contra este juez. OGMA igualmente debe abrir de oficio o a iniciativa propia investigación preliminar contra este maledeto juez. Y la Fiscalía, el Ministerio Público, debe abrir igualmente investigación preliminar y en mi concepto, en esa investigación preliminar, debe ordenarse la detención preventiva de este malquisto juzgador, porque no puede hacer de contrabando dictar un fallo frente a una inexistente demanda. No existe la demanda de amparo, ni existe un proceso de amparo nuevo, porque no se puede incluir nuevos actos procesales en un proceso de amparo anterior, jamás de los jamases. Sin embargo, este juez lo ha hecho, y el juez es Velázquez Zabaleta, Hugo Velázquez Zabaleta, y mire apellido Velázquez. De repente tiene algún parentesco de consanguinidad con el escudero de Alan García, el congresista Velázquez Quesquén. También el Congreso debería inmediatamente originar una investigación contra los magistrados que se encuentran inmersos en este malquisto proceso de amparo. No solo me refiero a este juez, sino me refiero a los 3 vocales también que confirmaron la sentencia primigenia. Y ahora esa misma sala, igualmente de oficio, podría pedir ese cuaderno de ejecución de sentencia para ver la monstruosidad que ha hecho su juez, porque está dictando 3 nuevas nulidades que no fueron motivo de la demanda anterior, ni fueron motivo de la sentencia anterior. Señor Miranda, el artículo 22 del Código Procesal Constitucional ordena que se cumplan las sentencias en los términos propios que ellas contienen. ¿Acaso en la sentencia de septiembre de 2013 hay la nulidad expresa de los informes finales de la mega comisión? No hay, no podría haber nunca, porque los informes finales de la mega comisión datan de noviembre de 2013, diciembre de 2013 y en enero de 2014. Un juez en septiembre de 2013 podría declarar la nulidad de un acto que no existía, sino que recién se aprobó en enero del 2014. Es que hay jueces de carambola, hay jueces que adivinan el futuro y anulan el futuro. No, esto no tiene nombre, es una monstruosidad. El Congreso debe de iniciar una investigación contra todos estos jueces por ser un asunto de interés nacional, de trascendencia jurídica para todo el país. No pueden seguir soportándose esa conducta prevaricadora de este tipo de jueces. El doctor Guillermo Olivera, identificando estos exabruptos y esta inconducta funcional prevaricadora de este juez que ha fallado en favor del expresidente García, lo que le queda al Congreso es, en todo caso, formular un recurso de apelación a estas medidas dadas por este juez. Ya, le digo lo siguiente.
En ejecución de sentencia, este mismo juez, al plantearle una apelación, la declara inadmisible, porque ya no es una resolución apelable en ejecución de sentencia. Este mismo juez, si le piden la nulidad de esa resolución del 27 de marzo de 2014, igualmente puede declarar ese pedido de nulidad improcedente. Por lo tanto, este juez puede cerrar filas en cualquier petición que se le haga. La apelación no la concede y queda siempre el asunto en sus manos. No, lo que puede hacerse es lo que ya dije antes. Esta resolución, que no es una sentencia, carece de efecto legal. No tiene valor alguno en mi concepto, por cuanto el trámite del caso García se encuentra en este momento en el Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso lo único que tiene que hacer es inmediatamente señalar fecha para el debate de los informes finales de la megacomisión, debatir el asunto y en forma multipartidaria aprobar los informes de esta megacomisión y en consecuencia ordenar el inicio del antejuicio correspondiente o trámite de acusación constitucional, que significa que por la aprobación del Pleno del Congreso, uno de los congresistas plantea denuncia constitucional por delitos e infracción de la Constitución contra García ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Tramita esta subcomisión todo lo que corresponde al antejuicio y al final decide si ha lugar la formación de causa penal contra García. Con ese informe pasa el expediente a la comisión permanente. La comisión permanente, imaginemos que aprueba lo de la subcomisión de acusaciones constitucionales y la comisión permanente designa una comisión acusadora de 3 congresistas quienes oralmente solventan, fundamentan, exponen la acusación ante el Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso debate esta acusación oral, la aprueba y allí recién declara la formación de causa o proceso penal contra la García y ahí recién es que se puede dictar la inhabilitación para toda función pública de este bendito actor llamado Alan García Pérez. Para proceder de este modo congresalmente no tiene nada que hacer respecto de esta mala resolución en ejecución de sentencia, porque el Pleno del Congreso, si el juez está declarando nula una citación, está declarando nula una declaración, está declarando nula los informes orales, pero fuera de proceso y fuera de sentencia, pues eso no se le tiene que hacer caso, porque no es apelable, porque no es pasible de nulidad, en vista que el mismo juez la declara improcedente, sino el Congreso debe seguir para adelante. Y de acuerdo a cómo van las cosas, realmente la Fiscalía de la Nación podría tener cartas en el asunto para proceder contra otros tipos de magistrados que estén en este asunto. Y le digo lo siguiente, ayer hay una nota de prensa que la publica la Corte Superior de Justicia de Lima, en donde avala la inconducta funcional de este juez del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, es decir, avala el aquelarre, avala el prevaricato. Por lo tanto, aquí no solo es el juez, no solo los 3 magistrados superiores que le confirmaron su fallo, sino también la Corte Superior de Justicia de Lima, que yo no sé si esa decisión que se ha publicado en los periódicos la han tomado en sala plena o solo es acción del presidente de la Corte. Eso será motivo de la investigación. Aquí ya hay un enfrentamiento de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y vía el control interorgánico, el Poder Legislativo debe proceder contra esas malas medidas que está haciendo la justicia en favor, desgraciadamente, de un inefable personaje de la política como es este Alan García Pérez. Doctor Guillermo Olivera, yo quisiera ir mucho más allá, en un plano más integral de lo que significa cómo la corrupción prácticamente se está proliferando y se está institucionalizando en nuestro país, y quiero apelar y recurrir a su amplia trayectoria como académico y a la vez también como magistrado. Porque encontramos e identificamos, doctor Guillermo Olivera, que lamentablemente gente que está involucrada, altos personajes que han sido autoridades, cometen actos de corrupción donde se levantan en pesos los dineros de todos los peruanos,
pero finalmente es en el Ministerio Público, con un controvertido fiscal de la Nación como José Peláez Bardales, ahora con magistrados como usted acaba de identificar en el Poder Judicial, y luego será pues en el Tribunal Constitucional, donde está como presidente también un filo aprista, que en eso Rubio Laani. Entonces, ¿qué le queda al Perú, qué le queda a los peruanos verdaderamente de que se imparta verdaderamente justicia contra estas malas autoridades que desgraciadamente pues están involucrados en todos estos actos de corrupción? ¿Cuál es su reflexión sobre el particular? En efecto, fíjese, la corrupción que campea en el Poder Judicial y en el Ministerio Público y en el Tribunal Constitucional es vergonzante. Asistimos a una corrupción rampante, prohijada precisamente por los hijos del alanismo, entre paréntesis llamémosle aprismo. ¿A qué me refiero? Este señor Alan García fue presidente de la República en 1985 al 90, y en esos 5 años infiltró al Poder Judicial y al Ministerio Público de fiscales y jueces que siguen estando en el Poder Judicial en ambas instituciones. Y adicionalmente, en este segundo periodo del 2006 al 2011, de nuevo introdujo una sarta de jueces y fiscales que siguen entonces enquistados en el Poder Judicial. Ellos son los defensores de Alan García, ellos son sus escuderos, ellos son los que son capaces de prevaricar porque le deben el cargo al aprismo o al alanismo. Realmente la corrupción es un sistema en ambas instituciones, Ministerio Público y Poder Judicial. Yo de Congreso del país hace rato habría dado una ley en donde se declare en reorganización inmediata a este Poder Judicial y a este Ministerio Público. Y vía una ley se puede establecer un límite de edad que no puede ser ningún magistrado supremo mayor a 65 años o 70, y por lo tanto todos los viejitos que superan esa edad deben salir, y así se saca a los apristas del cargo y se mete gente nueva para hacer una racía moral en el Poder Judicial. No puede seguir soportándose eso. Desgraciadamente el pueblo no sale a las calles porque no entiende estas vicisitudes que suceden en las centrales del Poder Judicial y del Ministerio Público. Por eso al Congreso le toca, al gobierno, vía el control interorgánico de que hablaba, así como el Poder Judicial, estamos demostrando que está controlando hasta con delitos a las actividades parlamentarias, como son las comisiones investigadoras, y a lo que resuelva el Congreso. Seguramente, si de venida la García también pueden declarar lo mismo, la nulidad. Del mismo modo, el Poder Legislativo, vía la ley, puede declarar en reorganización y sacar a cantidades de magistrados que no merecen el nombre de magistrados. Bien, doctor Guillermo Olivera Díaz, yo le quedo profundamente agradecido por el tiempo que nos ha dispensado, pero sobre todo por esta valiosa ilustración que usted el día de hoy ha compartido con nuestros amigos oyentes, no solamente en Tacna, sino a nivel nacional. Muchas gracias, doctor Guillermo Olivera, hasta otra oportunidad. Igualmente, buenas tardes, gracias por la entrevista. Bien, ha sido una persona pues con una amplia y vasta experiencia académica y como magistrado del Poder Judicial, quien en una forma categórica y determinante ha puesto el dedo sobre la llaga, la putrefacción, la descomposición ética y moral que no solamente hay en el Poder Judicial, sino también en el Ministerio Público y también en el Tribunal Constitucional. Es una situación verdaderamente preocupante lo que está sucediendo en el país, es un problema generacional, y nos olvidamos también el Jurado Nacional de Elecciones, donde ahí todo se compra y todo se vende, cuando se trata, por ejemplo, de dar esto